Porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Vivimos en un mundo tan conectado y una rutina tan rápida que en ocasiones no nos damos el tiempo para preguntarnos a nosotros mismos y analizarnos y saber si en realidad nuestra salud está en su mejor momento o si nosotros mismos nos encontramos bien. Solo en nuestro país, entre 6 y 10% de las mujeres en edad reproductiva padece el SOP o síndrome del ovario poliquístico. Esta enfermedad, aunque poco conocida, es bastante común en la sociedad actual y un problema cada vez más creciente en la sociedad mexicana. Pero antes de hablar de esta enfermedad, hay que entenderla primero desde dentro. El SOP o síndrome de ovario poliquístico es una afección en la cual una mujer tiene niveles muy elevados de hormonas andrógenas. Se puede presentar muchos problemas como resultado de un aumento de estas hormonas, desde irregularidades menstruales, infertilidad, problemas de la piel, aumento del número de pequeños quistes en los ovarios, resistencia a la insulina, con mayor riesgo de desarrollar diabetes. El SOP está ligado a cambios en los niveles hormonales que dificultan a los ovarios la liberación de óvulos maduros. Las razones para estos cambios no son claras, aunque se identifican que las hormonas afectadas son estrógenos y progesterona, que son hormonas femeninas que ayudan a los ovarios de una mujer a liberar óvulos y madurar. También los andrógenos, que es una hormona masculina que se encuentra en pequeñas cantidades en las mujeres. Normalmente se libera uno o más óvulos durante el ciclo menstrual de una mujer. Esto se conoce como ovulación. En la mayoría de los casos, la liberación de los óvulos ocurre aproximadamente 2 semanas después de la iniciación del ciclo menstrual. Pero, en muchas mujeres con el SOP, los óvulos no se liberan. En lugar de esto, permanecen en los ovarios, circundando por una pequeña cantidad de líquido. El ovario afectado queda ligeramente agrandado. Puede haber muchos de ellos. Sin embargo, no todas las mujeres que padecen de esta afección tendrán ovarios con este aspecto. Además, las mujeres con SOP tienen ciclos de ovulación que no presentan cada mes, lo que puede contribuir a la infertilidad. Los otros síntomas de este trastorno se ven a los niveles de las hormonas masculinas, por lo cual se ha asociado a este trastorno incluso con problemas de identidad sexual o la transexualidad. Después de analizar las generalidades, es momento de entrar en detalle en la materia, y qué mejor manera de hacerlo que con la investigación realizada por los estudiantes de medicina del grupo 1F, los cuales analizaron todas las causas de este síndrome, algunos datos curiosos y entrevistas a personal de la salud y personas las cuales son afectadas diariamente por esta enfermedad. Hola, mi nombre es Miriam Nadayami González. Hola, mi nombre es Alexa Vázquez. Hola, mi nombre es Arlet Joana García Serrano. Hola, mi nombre es Juan Carlos Bravo Chávez del primero F. Hola, mi nombre es Javier Eduardo Castañeda Tinoco. Durante tantos años de investigación, aún no se ha logrado obtener una causa específica del síndrome de ovario poliquístico, pero hay distintos factores que se pueden tomar en cuenta que llegan a desencadenar el SOP. Uno de ellos es una enzima productora de hormonas masculinas que al momento de descontrolarse o de aparecer en la mujer en cantidades mayores a las que debe haber, el SOP se desarrolla. Otra causa puede ser la resistencia a la insulina, ya que las personas que la portan comienzan a tener problemas en la ovulación y a desarrollar una cantidad extrema de andrógenos. Otro factor muy importante es la genética. Aunque aún no está bien definida, se dice que existe cierta relación en la genética que puede desarrollar el síndrome. Y la última, pero no menos importante, son las complicaciones y alteraciones que se presentan en la menstruación. Para comprender lo que sucede con el síndrome de ovario poliquístico, hablaremos sobre las distintas hormonas que se segregan y cuál es la función de cada una de ellas. La glándula pituitaria segrega hormona folículo estimulante, FSH, y hormona leutilizante, LH. Ambas serán segregadas al torrente sanguíneo, y gracias a estas hormonas, los lóbulos que se encuentran en el ovario comienzan a madurar y
Como consecuencia, crecerán sus folículos y de estos se liberará una hormona llamada estrógenos, la cual es la principal hormona femenina. Con la cantidad suficiente de esta hormona en la sangre, la glándula pituitaria segregará la misma cantidad de hormona leutilizante. Esto hasta que un ovocito ya maduro salga del ovario y comience la etapa de fecundación. O, si esto no sucede, los niveles de LH disminuyen y la menstruación se repite con normalidad el próximo mes. Pero cuando una persona padece de síndrome de ovario poliquístico, la glándula pituitaria producirá LH en niveles anormales. Esto altera el ciclo menstrual, causando que los óvulos no maduren y la ovulación no ocurra. Ahora hablaremos de las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico. En primer lugar, tenemos los estrógenos elevados. Esto aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial y finalmente de cáncer de endometrio. Los andrógenos elevados. Esto aumenta el riesgo de síndrome metabólico y provoca hirsutismo, que el síndrome metabólico lo veremos un poco más a fondo en unos momentos más. El hirsutismo es el crecimiento excesivo de vello en la mujer con un patrón masculino. Otras de las complicaciones de este síndrome es la esteatohepatitis no alcohólica, que es la inflamación hepática grave causada por la acumulación de grasa en el hígado. Como lo mencionaba arriba, el síndrome metabólico, que es una de las complicaciones, es un grupo de afecciones que incluyen presión arterial alta, niveles elevados de glucosa sanguínea y niveles anormales de colesterol o triglicéridos que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos un poco más de las complicaciones de este síndrome, que sería la diabetes tipo 2, la apnea del sueño, la falta de ovulación, que por falta de ovulación pues tendríamos lo que sería la infertilidad, un sangrado normal y la obesidad, que esta está relacionada con este síndrome y puede empeorar las complicaciones del mismo. Es muy posible que el SOP no se diagnostique a tiempo, y esto es gracias a los problemas en la cultura y en la educación que existen en nuestra sociedad. La paciente no acude a un médico hasta si no presentar problemas con la fertilidad, ya que ella no tiene síntomas y piensa que está todo normal. Y es cuando asiste al médico y se entera que está portando el síndrome. Es por eso que existen algunos criterios llamados criterios de Rotterdam que pueden llevarte a la diagnosticación del síndrome. Estos criterios son la poliquistosis, el hiperandrogenismo y la alteración en la ovulación. Es necesario tener en cuenta que con la presencia de 2 de estos criterios ya estás en riesgo de tener síndrome de ovario poliquístico. Cabe recalcar que aunque esta afección anteriormente era bastante desconocida, actualmente es más común. Sin embargo, sigue siendo considerada como un tabú, de modo que muchas mujeres son discriminadas por su apariencia física debido a la gran cantidad de andrógenos que les generan rasgos masculinos, de modo que son tachadas como transvestis o marimachas despectivamente, haciendo que cargar con esta afección sea más complicado en nuestra sociedad actual. La opinión de un profesional de la salud siempre será indispensable para tener un mayor conocimiento acerca de la materia, de modo que se le realizó una encuesta a una médica general graduada de la Universidad de Guadalajara, la doctora Norma Patricia Tinoco Villaseñor, la cual fue médica municipal del municipio de Amatitán, Jalisco, la cual tuvo contacto con varias personas con esta afección y nos contará cómo ellas viven su día a día o cómo se siente poseer esta afección. En este momento voy a tener una conversación con la doctora Norma Patricia Tinoco, que me va a explicar acerca del síndrome de ovario poliquístico. Ella ha tenido experiencia tratando a pacientes con esta afección. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Voy a realizarle unas cuantas preguntas en base al síndrome. Cualquier duda o aclaración la podemos resolver en este mismo instante. Muy bien, doctora. ¿Me podría decir qué es el síndrome del ovario poliquístico? Es una enfermedad que se presenta en las mujeres entre la edad de los 14 a los 30 años y se manifiesta porque no tienen ciclos menstruales regulares
y eso se debe a que en la corteza de los ovarios se apelotonan óvulos que no logran salir para ser fecundados. Ok. ¿A qué edad comentaba que es más común que aparezca el síndrome? Cuando empiezan con sus ciclos menstruales, las jovencitas entre la edad de 13 hasta los 30 años. Ok. A su experiencia, ¿cuáles son las sensaciones físicas y psicológicas que genera esta afección? Se empiezan a notar diferentes a sus compañeras, con vello en la cara, que se llama hirsutismo, en sus brazos, con acné, piel grasa y con irregularidades en su ciclo menstrual, en ocasiones con poco sangrado menstrual, otras ocasiones de 2-3 meses de ausencia de su regla y que empiezan a aumentar de peso. Ok. ¿Cómo cree que ellas viven su día a día? Con tristeza porque se comparan con sus compañeras y saben que no es normal que su cuerpo no presente sus sangrados menstruales normales. ¿Usted cree que es común que estas personas comenten esta afección fuera del núcleo familiar o se lo reservan o hasta incluso no lo comentan? Es más probable que no lo comenten. Se da uno cuenta hasta que los familiares dicen, ¿por qué no reglas? ¿Cuánto tienes que no reglas? Y les notan su obesidad y su piel grasosa y cambios diferentes a las de sus hermanas. Ok. Y adicional a los tratamientos físicos y metabólicos, ¿usted considera que es adecuado recibir un tratamiento psicológico? Claro que sí, para que la mujer se sienta valorada y quiera su cuerpo aún con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es un ser humano que vale. Ok. ¿Y usted considera que esta afección puede causarles una inseguridad independientemente de lo psicológico, también en lo físico o hasta en lo social? Sí, en todo repercute, tanto en lo físico, mental y social. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. A ti también, gracias. Como ya lo mencionó la doctora, las afecciones van más allá de lo físico, lo psicológico e incluso repercuten socialmente. Sin embargo, es cuestión de analizar que son seres humanos y merecen respeto. Con o sin la enfermedad, sus vidas valen y ellos viven una vida más complicada que nosotros, por lo cual hay que aprender a respetar. Existen diversos signos y tipos de signos que se presentan entre las pacientes portadoras del SOP, pero no todos se presentan en todas las pacientes. Los más comunes son los emocionales y los invisibles. Entre los emocionales tenemos los cambios de humor repentinos, la fatiga, el cansancio, los atracones de comida, los trastornos del sueño, etc. Y en los invisibles tenemos que se presentan quistes en los ovarios, la resistencia a la insulina que demuestra la paciente y los ovarios anormalmente grandes, que normalmente esto se puede observar mediante una ecografía. Cuando esto sucede, algunos óvulos no se degeneran y forman sacos llenos de líquido a los que se les denomina quistes. Esto también puede presentar niveles altos de insulina, la cual es una hormona producida por el páncreas. Esta, al combinarse con los altos niveles de hormona luteinizante, conducen al proceso de degeneración anormal de una hormona masculina llamada testosterona. Los niveles altos de esta hormona detienen la ovulación. Este da lugar a muchas de las características físicas del síndrome de ovario poliquístico, como lo es el acné, el crecimiento anormal de vello. Entre muchos otros de sus síntomas, los más frecuentes serán acné, periodos menstruales irregulares, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, colesterol a niveles altos, infertilidad, cáncer de endometrio, entre muchos otros. Recordemos que estos síntomas pueden variar gracias a que ninguna mujer es igual a la otra, pero estos que acabo de mencionar son los más frecuentes. Ahora hablaremos del cuadro clínico del síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome es polimórfico, quiere decir que no todas las pacientes van a presentar todos los datos clínicos porque dependen muchas cuestiones.
Usualmente las manifestaciones clínicas van a iniciar en el periodo perimenárquico, con alteraciones menstruales, principalmente oligomenorrea, aunque algunos sitios han descrito polimenorrea. Estos trastornos menstruales se van a ver alterados por periodos de amenorrea secundaria, porque es una paciente que ya menstrua. Estas alteraciones pueden ir desde la oligomenorrea hasta amenorrea y en raras ocasiones puede presentar polimenorrea. Esto se presenta en 2/3 de las adolescentes, en la cual principalmente oligomenorrea, sangrados con los siguientes intervalos, que serían mayores a 45 días, menores de 9 sangrados al año, permutando con periodos de amenorrea secundaria, la cual es de por lo menos 3 meses consecutivos de ausencia de sangrado. Circunstancialmente se presenta metrorragia disfuncional por hiperplasia endometrial. También hay que considerarse la amenorrea primaria, adrenárquica prematura, la cual puede ser la apertura del cuadro clínico, aunque de forma inusual también se puede presentar una eumenorrea. Hemos visto explicaciones a detalle de cómo se presenta esta afección y sus complicaciones, pero ¿quién es mejores para explicárnoslo que personas que viven su día a día con esto? Por lo cual se realizaron 2 encuestas a 2 mujeres que poseen el síndrome. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, del primero F, y voy a realizar una entrevista acerca del síndrome de ovario poliquístico. ¿A qué edad fue diagnosticada con el síndrome de ovario poliquístico? A los 30 años. ¿Cuáles fueron sus sensaciones físicas y psicológicas que genera esta afección? Las físicas, mucho abundante de flujo y dolor, y psicológicas, mucha tristeza y desánimo. ¿Cómo vive su día a día? Tratando de disfrutar lo que Dios me da. ¿Ha comentado su afección fuera del núcleo familiar? Sí. Adicional al tratamiento físico y metabólico, ¿recibe atención psicológica? No, psicológica no, pero médica sí. ¿Siente inseguridad de sí mismo por esta afección? En ocasiones sí me siento como malhumorada o tristeza. Gracias. En este momento voy a realizarle una entrevista a la señora Yolanda Tinoco Villaseñor y va a responderme de la manera más sincera posible. Sin embargo, ella está un poco ansiosa por estos actos, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible. Muy bien. Buenos días, señora Yolanda. ¿Cómo está? Bien, gracias. Voy a realizarle las siguientes preguntas. Si es que no desea responder alguna, puede comentármelo. Voy a comenzar con la primera. ¿A qué edad fue diagnosticada con el SOP? A los 20 años. Muy bien. ¿Y qué edad tiene usted? 56. Muy bien. ¿Cuáles son las sensaciones físicas y psicológicas que le genera esta afección a usted? Pues soy nerviosa, no encuentro mi lugar. Ok. ¿Siente alguna sensación en su cuerpo como que le da calor o algo más? Ok. ¿Siente algo adicional aparte de que no encuentra su lugar? Pues no me siento bien. Ok. ¿Cómo vive su día a día? Como se va presentando el día. No digo voy a hacer eso, sino como se me presentan las cosas, las voy haciendo. Ok. ¿Y esta afección usted la ha comentado fuera del núcleo familiar? No. Se la ha resguardado. Adicional a algún tratamiento físico o metabólico, ¿usted recibe algún tipo de atención psicológica? ¿No? ¿Siente inseguridad de sí misma por esta afección o algo más? Nomás, nerviosa siempre. Por un desbalance, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Ambas pacientes coincidieron que los desbalances psicológicos son comunes, causándoles problemas desde la ansiedad hasta la tristeza. Esto es provocado por un desbalance hormonal causado por el síndrome, provocándoles diversas afecciones y diversos cambios de humor, bajo líbido, dolores de cabeza,
sudores nocturnos, antojos, acné, insomnio, fatiga y subida de peso. Dentro de las consecuencias o complicaciones que el SOP puede llegar a dejar en su paciente que lo porta, tenemos las consecuencias de tipo psicológico, que van vinculadas a distintos factores, tales como la depresión, que todos la definimos como un bajo estado de ánimo y está asociada con alteraciones en el comportamiento, la ansiedad, que es un sentimiento de miedo, inquietud y temor, el estrés, que lo tomamos como resultado físico o mental a una causa externa, la autoestima baja, que es muy común que se presente en personas y no es muy fácil de controlar, los trastornos sexuales o los trastornos alimenticios, tales como la obesidad o la deficiencia de peso. Todo lo que acabo de mencionar es presentado por distintas hormonas conocidas como dopamina y serotonina, que son las encargadas de la felicidad y el placer. Oxitocina, que es la hormona que produce el amor y el apego social. La adrenalina y la noradrenalina, que son aquellas que producen el miedo, la emoción y la ira. Unas mujeres que cuando son diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico prefieren llevar un tratamiento más natural. A lo que quiero llegar con esto es que toman tés o tienen algún otro tratamiento que no es un tratamiento como tal, sino serían como unos remedios naturales o caseros, que estos solamente van a mejorar ciertos rasgos de este síndrome, más no lo van a contrarrestar. Lo mejor y lo más recomendable es que vayan con un especialista, ya sea un ginecólogo, un endocrinólogo, ya sabiendo ahora que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad o una afección endocrina metabólica, ya que lleva con él hormonas endocrinas, o sea, hace que van al torrente sanguíneo, como la folículo estimulante, la luteinizante y la insulina. Si estos no se llevan un control, se puede llevar a lo que ya habíamos mencionado como el cáncer intrauterino, que puede ser variable entre muchas otras anomalías. También se puede llevar a la diabetes tipo 2, que está, pues como ya sabemos, no es un tipo de diabetes que se nazca con él, sino que se desarrolla y se puede desarrollar por el aumento de estas dos hormonas que ya habíamos mencionado antes. Luego, cuando un paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene sobrepeso u obesidad, o sea, hace que su índice de masa corporal sea mayor a 28, es primordial llevar un estilo de vida saludable. Ahora hablaremos de los alimentos recomendados y no recomendados para ingerir teniendo este síndrome. Los no recomendados son el azúcar de mesa, la leche, en particular porque tiene una proteína llamada caseína que aumenta la resistencia a la insulina y eso favorece el aumento de andrógenos. El gluten, los alimentos elaborados sobre todo si llevan azúcar y conservantes, las papas, calabazas, zanahorias cocidas, zumos envasados. Y los alimentos recomendados son las grasas de oliva, girasol y coco, los frutos secos, las semillas de linaza, calabaza, los aguacates, los hidratos de carbono que serían las harinas integrales, avena, centeno, pasta integral, arroz integral, legumbres, corpos de avena, en grasa sería la mantequilla. Y la característica de este síndrome es el aumento de tamaño, el engrosamiento de la túnica albuginea, los microquistes múltiples que se encuentran subcorticalmente. Un dato muy importante que debemos mencionar es que en la actualidad, 1 de cada 6 mujeres mexicanas son portadoras del SOP, síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome no se puede prevenir, pero con un diagnóstico temprano podemos disminuir la cantidad de consecuencias graves que dejará a largo plazo en la paciente. Los criterios de Rotterdam se clasifican en 4 fenotipos. El primero, que es el franco,
incluye los 3 criterios. El segundo, que es el clásico, incluye las alteraciones ovulatorias y el hiperandrogenismo. El tercero es el ovulatorio, que incluye el hiperandrogenismo y la poliquistosis. Y el cuarto es llamado sin andrógenos, aunque este sigue en discusión, porque los andrógenos son de las principales características de las portadoras del síndrome. Es por eso que aún no está 100% verificado que este fenotipo se presente seguido. Hemos visto sus implicaciones físicas, psicológicas, sociales y cómo las personas y los médicos expresan esta enfermedad. Sin embargo, aún hay mucho que entender, pero por el momento les dejamos un resumen de la información.
hemos llegado hasta el final, y qué mejor forma de hacerlo que dándoles un aplauso a estas mujeres que nos han demostrado ser una gran masa de potencial, de amor a sí mismas, y de cómo la vida puede seguir con todas las adversidades, dándose amor propio y buscando su felicidad, incluso cuando el mundo les ha dado la espalda. Honor a quien honor merezca.